Bueno, Me buenas alegra. tardes, licenciada. Disculpen, miren que a ver si podemos trabajar hoy normal porque me está fallando el internet. No sé qué pasa, pero ya tengo, ¿qué? Como unos 3 sábados y da la casualidad que los sábados se va la luz. Da la casualidad que los sábados se me va la luz. Miren, el sábado que no trabajé con ustedes, hoy no tenía energía tampoco, pero vino a buena hora, logré trabajar, ¿verdad? Porque empezaba ya tardecito. Y cabal, ustedes, miren que no quieren y le digo que tan atrasados que vamos y no se quiere trabajar. Ahorita me enviaron un mensaje, permítame, le voy a contestar a la del internet que ya está. ¿Ya estará por aquí Alba? Sí, licenciada, aquí estoy. Ah, bueno. Entonces, vamos a empezar a trabajar. No sé si ya vieron la plataforma. ¿Ya vieron lo que van a hacer? ¿No han observado la plataforma? Buenas tardes, licenciada. Eh, yo lo... ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciada, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, sí, es que Buenas como... tardes, licenciada. Sí, ahorita sí la escuchamos. Ah, bueno. Entonces, vamos a iniciar. Esperemos que ya no haya más interrupciones. Bueno, haciendo así como que una recapitulación así rapidita, ¿verdad? De nuestra clase del sábado anterior, vimos los mayas, ¿verdad? Que los mayas fue una de las grandes civilizaciones que ha existido en Guatemala, una de los grupos de Mesoamérica. Perdón, me escuchan, es que veo que se quedan ustedes ahí como estáticos, entonces eso me da la idea de que no me están escuchando. Bien, licenciada, sí la estábamos escuchando. Se escucha, licenciada. escuchamos.
Licenciada, disculpe, tiene su micrófono apagado. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, Bueno, licenciada. bueno, veamos pues. Ya llamé como 3 veces, vamos a ver si ahorita funciona. Bueno, les decía que haciendo un recordatorio hablábamos de las 3 grandes culturas que se desarrollaron en nuestro país, que los mayas fueron una cultura nativa de nuestro país, ¿verdad? Los incas no, si no nacieron acá, pero los mayas permitieron que llegaran, ¿verdad? Era otra cultura muy distinta. Y luego la siguiente cultura que se desarrolló fueron los garífunas, que se desarrolla en el tiempo de la conquista. Ya estaban conquistada Guatemala, pero ellos no fueron esclavos, ¿verdad? Esa fue la única diferencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, prácticamente nos está ya entrando al proceso ya de la conquista, cómo se dio ese proceso de la conquista. Vamos a ver cuáles eran las motivaciones que tenían los conquistadores de querer venir a América a conquistar, por qué la conquista se considera una empresa privada y cómo se dieron esos periodos de esclavitud. Así es que para hoy hay una actividad preparada, tenemos un foro donde están 2 chicos que nos van a
ayudar con este proceso. No sé si ya estarán ahí listos para desarrollar el foro y luego vamos a ir apoyando nosotros también en el desarrollo del foro. ¿Ya están por ahí listos? ¿Me avisan? Así iniciamos de una vez. Sí, licenciada, estamos listos. Bueno, entonces los dejo a ustedes en el uso de la palabra. Muy bien. Bueno, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tener a bien trabajar todos juntos nuestro foro sobre el proceso de conquista y colonización. Para ello, pues somos dos los moderadores, mi compañero Diego Vázquez y su servidora, pues Nancy Montoya, y todos vamos a estar dentro de este proceso participando, ¿verdad? Con las lecturas de los capítulos 8, 9 y 10. Entonces, vamos a iniciar dando las reglas de nuestro foro. Para ello es importante que todos estemos activos, que todos vamos a ser panelistas, ¿verdad? Cualquier intervención que ustedes necesiten realizar, vamos a hacer uso correcto de nuestra manita, de la opción que tenemos acá en Google Meet. La vamos a ir levantando, vamos a ser empáticos, vamos a ir respetando cada uno de los puntos de vista de nuestros compañeritos. Si en algún momento queremos refutar sobre algo, pues también son bienvenidas esas observaciones, siempre y cuando guardando la línea del respeto. Vamos entonces a iniciar con nuestro proceso de la conquista. Como bien lo indicaba la licenciada, ya hemos venido hablando sobre los periodos, hablamos sobre las culturas, la xinca, la garífuna, y es momento de venir y ubicarnos en este proceso de la conquista. Entonces, vamos a ver que a partir de la sociedad primitiva era libre, pero con el aparecimiento de la agricultura y la domesticación surge una sociedad esclavista, ¿verdad? Entonces la historia fue denominada en este periodo como Edad Antigua, que floreció en Grecia y Roma. Y vemos que también dentro de la Edad Media tuvo 3 etapas: el crecimiento entre los siglos 5 al 10, el apego entre los siglos 10 al 15, la decadencia entre los siglos 15 al 18. La sociedad feudal fue muy importante en este proceso de la colonización, toma bastante auge y su fundamentación es en la economía, en la producción agrícola y sus fuerzas productivas, que nuestro compañero Diego pues lo va a explicar. Diego. Sino que continúo yo. Estaba el elemento primordial, que era el hombre, los medios de producción, la tierra, estaban los instrumentos de producción, que eran los azadones, los molinos de viento. Había una relación de producción, que estaban los señoríos feudales, que si bien recordamos en la lectura que nosotros realizamos, estaban los señoríos feudales, que era la nobleza, y también estaban los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Pues los siervos eran quienes trabajaban la tierra, y se dividió en 2 grandes jornadas: el tiempo necesario y el tiempo adicional. Al final de esta época feudal, pues emergió una nobleza que estaba conformada por los burgueses. ¿Y quiénes eran ellos, los burgueses? Pues los árabes y los judíos. Y en esta pelea era sobre la nobleza de las nacionalidades. Entonces es momento que también nosotros como panelistas, los que estamos escuchando, podamos también ir dando nuestro punto de vista. Vamos a dejar este momento para que ustedes puedan también ir comentando. Levantamos la manita y los vamos escuchando. ¿Sí, licenciada? Bueno, este tema del feudalismo es bien interesante, porque a pesar de que
en la época de los mayas, ¿verdad? Ya se tenían sociedades fundadas, ya iban por ese proceso del feudalismo, aunque en esa época era más una sociedad esclavista, porque vimos que habían esclavos. Pero ya hablando en España, España es el que implementa el feudalismo, porque España es quien ya trae esa parte del feudalismo. Ya en España había división de clases sociales, ¿verdad? Ya había una estratificación social en cuanto a estructuras económicas y sociales. Y bien, ya usted lo mencionaba, habían dos categorías en el feudalismo, dos clases sociales, la clase social del área urbana y la clase social del área rural, ¿verdad? Eso era en España, ¿verdad? Porque en España se obtenían títulos no por la educación que tuviera el ser humano, sino por el dinero que tuviera, ¿verdad? Allá en España el dinero era bien importante para poder tener una categoría social, ¿verdad? Y que estas categorías sociales, alta, media y baja, lamentablemente también se marcan actualmente en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Como bien lo decía, ¿verdad? El feudalismo toma su auge acá en la Edad Media con estas tres divisiones, la alta, la media y la baja, que lo vemos tanto en el área rural como urbana, ¿verdad? Retomando y secundando lo que usted decía, no era tanto por los estudios como ahora en nuestra actualidad lo vemos, sino que era tanto por cuánto tenían y cuánto podían aportar. ¿Alguien más que quiera aportar y fundamentar más esto que estamos hablando? Es importante recordar que dentro del foro estamos los moderadores, pero todos somos panelistas, todos vamos participando, todos vamos hablando como que fuera una conversación. Entonces, los moderadores no somos los expositores, nosotros somos quienes vamos guiando, vamos resumiendo lo que ustedes van diciendo, ¿verdad? Y vamos dando el uso de la palabra a ustedes. Entonces, también les voy dejando a ustedes el uso de la palabra. Sí, quería hacerles el comentario, ¿verdad? De que yo les dije en el primer día de clase, el curso lo van a generar ustedes. Si ustedes no participan y no leen, no vamos a salir de esto, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ya participantes. Sí, Leti, ¿te escuchamos? Bueno, también yo estaba leyendo y decía de que también para ellos era muy importante la opinión más que todo de Dios, que significaba más que todo en los sacerdotes, ¿verdad? Entonces ellos se basaban más que todo primero en la ideología del sacerdote y ya después se iban a los reyes y después ya tenían la opinión prácticamente de los pueblos, ¿verdad? Yo creo que así era como estaba antes la escala, ¿verdad? Y entonces ellos más que todo, y todavía los podemos ver, que muchas veces ahí todavía nos guiamos por el Papa, ¿verdad? Más que todo, que es el que rige también ciertas normas, ¿verdad? Y todos nos guiamos también por cierta forma, ¿verdad? Porque antes era el catolicismo también el que se guiaba mucho, pero no sé si estoy mal, ¿verdad? Excelente, muy bien, Leti. De hecho, las ideas políticas estaban basadas en tres, ¿verdad? En la teología, la antigüedad clásica y las Sagradas Escrituras, en donde se decía que Dios era el supremo, ¿verdad? Y Dios le mandaba su sabiduría, si así lo queremos ver, al rey, y el rey era quien le delegaba al pueblo. ¿Y quién era el pueblo? El que ejercía, ¿verdad? La voluntad del rey, y el rey pues obedecía a Dios. Pero algo curioso que aparece luego con Santo Tomás de Aquino es que él cambia y esta línea, ¿verdad? De Dios, rey y el pueblo. Y él establece que primero pues estaba Dios, que era el todopoder, que luego estaba el pueblo, ¿verdad? Y luego estaba el rey. El pueblo no podría gobernar al pueblo.
sino que el pueblo tenía que venir y darle esa autoridad al rey. No vayan a dejar que se caigan, porque todo lo mismo les va a caer todo. Que Bárbara en su momento tenía la mano arriba, no sé si deseas Sí, aportar algo. sí. Váyanse, permítanme. Perdón, algo que me llamó muchísimo la atención es que dice que ellos, después de que tomaron el oro de aquí, ni siquiera lo llevaron para España, sino que como que lo negociaron en el camino. Algo así, ¿verdad? Lo negociaron en el camino con otros mercaderes que venían de otros lugares. Sí, así es, compañera Bárbara, solo que obviamente ahí nos estamos pasando un poco a la conquista de Guatemala. Ahorita estamos hablando en cuanto a el sistema feudalista que estaba existiendo en el periodo del año 15-18, ¿verdad? ¿Quién más desea aportar sobre la lectura realizada? Gracias, Jacqueline. Te damos el uso de la palabra. Sí, hablando siempre de lo que estaban diciendo sobre un poco de religión, algo que ellos hacían era el famoso edicto que los musulmanes se tenían que convertir al cristianismo porque de lo contrario ya no podían seguir viviendo en España. Entonces eso mismo hacía que muchos fueran expulsados porque acordémonos que los musulmanes pues siempre son bien devotos a su religión. Entonces los terminaban expulsando, pero pues otros a seguir viviendo ahí pues se tenían que convertir, ¿verdad? Sí, y que también fue que de ese modo fueron millones de personas que las que fueron expulsadas, que también moros y dice que judíos tuvieron que abandonar ese lugar. Gracias, Jacqueline. Sí, de hecho, más o menos en el año de 1492 es donde varia población se tiene que retirar de España porque como eran musulmanes, ¿verdad? Y se les tenía obligados a profesar el cristianismo. Gracias, Jacqueline. Veía también que Verónica tenía su manita arriba. Sí, buenas tardes. Respecto a eso, ¿verdad? No sé si me equivoco, me corrige. También en el feudalismo había observado que también tenían un sistema económico donde decían del trueque, utilizaban mucho el sistema económico del trueque, donde intercambiaban sus alimentos o terrenos y de esa manera vivían ellos para sobrevivir, ¿verdad? Y si alguien no seguía esas reglas o eso, tenían castigos. No sé si estoy en lo correcto. Sí, yo creo que tú nos comentas sobre los elementos que estaban fundamentados en la economía, lo que decía al principio, ¿verdad? Lo del elemento primordial que era el hombre, los medios de producción que era la tierra, el instrumento de producción, que estaban ciertas herramientas que les ayudaban a ellos para poder labrar pues el campo, las relaciones de producción, ¿verdad? Que eran por los señores feudales y también por los siervos. Licenciada, veo su manita arriba. Sí, también algo importante en España, ¿verdad? En ese proceso del siglo XIV y del siglo XV en España con el feudalismo, es que también en España no hubo esclavitud. No hubo esclavitud, pero sí los vasallos, como se mencionaba, ¿verdad? O los de bajo rango o los de la clase media, los que no tenían ningún pedacito de tierra que cultivar, ellos tenían que trabajar muy duro para pagarle tributo al rey. A eso entonces era como una forma de esclavitud también, ¿verdad? En España, aunque no se cataloga como esclavitud. Y otra es el poder que adquirían los reyes. El poder de los reyes me parece a mí como que muy,
muy irónico, ¿verdad? Porque una de las bases de la conquista fue la parte religiosa, fue el venir a convertir a América en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, los reyes obtenían su poder a través de Dios. Ellos creían en Dios como un Dios supremo, un Dios creador del todo, pero también creían, ¿verdad?, que ellos tenían ese poder de reyes porque eran personas especiales, porque eran ungidos con el poder de Dios y Dios les estaba dando la autoridad de poder gobernar a un pueblo, ¿verdad? Y esa misma ideología fue la que se traslada a América. Por eso se dice, ¿verdad?, que la forma de gobierno en esa época era teológica, ¿verdad?, porque tenía que ver con la religión. Muchas gracias, licenciada. Y tomando en cuenta su aporte, les formulo ahora a ustedes la siguiente pregunta. A Irma, compañera, sí, la escuchamos y luego formulo la pregunta. Compañera Irma, veo su manita arriba, no sé si... ya veo su cámara. Ya, yo leí que los moros y los musulmanes son lo mismo y que ellos en cuanto a religión, pues ellos tenían una mayor parte por su clase de comercio que ellos utilizaban, tenían una parte de poderío en España y por eso fueron expulsados. Ahora mi pregunta es si leí mal o no que los moros y los musulmanes son lo mismo. ¿Alguno de los panelistas que desee responder a la pregunta formulada por nuestra compañera Irma? Sí, en efecto, buenas tardes. Sí, los moros eran los musulmanes. Ellos eran los que habitaban en España en ese momento y era la gran mayoría junto a los judíos. Muchas gracias, Diego. Irma, ya fue contestada su pregunta. Entonces vamos a continuar respondiendo esta interrogante, ¿verdad? La licenciada nos mencionaba que los españoles tuvieron motivaciones para poder venir acá a conquistar tierras americanas. Entonces la pregunta va enfocada. ¿Cuáles son esas motivaciones que les llevaron a ella? Porque no solamente fue su anhelo por traer la religión acá, sino qué otras motivaciones tuvieron ellos para conquistar tierra americana. Sí, compañera Irma. En la exploración de tierras, como ya habían escuchado que acá había riquezas, por eso es que ellos estaban interesados en venir a América. Sí, es una de las motivaciones. Leti, veía tu mano arriba. Luego le doy el uso de la palabra al compañero Luis Golcher y a Daylin Rivas. Bueno, sí, esa era también eso parte de lo que había mencionado y también era porque ellos también querían tener nuevas tierras, ¿verdad? Ellos querían ser parte de solamente eso. Compañera, buenas tardes. Yo pienso que también por lo que venían era por enriquecimiento y por poder, ¿verdad? Porque al venir aquí, como iban a tratar con indígenas, ellos los iban, al poder dominarlos, iban a tener poder, pues. Muy bien, gracias, compañero. Daylin. Lo que iba a aportar, pero ya lo dijeron mis compañeritos. Solo para agregarle un poquito, cuando ellos vinieron acá también se dieron cuenta que
había muchas mujeres hermosas y también hicieron posesión de ellas. En efecto, muy bien, gracias, licenciada, veo su manita arriba. Bueno, una de las motivaciones esenciales, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese proceso de las motivaciones, está la extracción social, ¿verdad? ¿Qué clases sociales fueron las que vinieron a conquistar a América? Y dentro de ese proceso ya ustedes mencionaban la guerra que había tenido España, los quebrantos que había tenido España. España estaba empobrecida en esa época, ¿verdad? No tenía la corona, no tenía suficiente dinero. Entonces, a través de los viajes de Cristóbal Colón, cuando llegan a América, se enteran de las riquezas que hay en estas tierras, que, perdón por las demás razas, si hay razas con el término que me voy a dirigir, pero es parte de la historia, ¿verdad? Él creyó que había llegado a las Indias, porque él buscaba las Indias, y por eso fue que bautizó a nuestros nativos como indios, pero realmente él murió sin saber que realmente no fue que había descubierto, porque él no descubrió nada, ¿verdad? Hay que estar claro, Cristóbal Colón no descubrió nada, porque para que él pudiera catalogarse como un descubridor, no tendría que haber habido personas en América, ¿verdad? Y personas ya habían, entonces no descubrió nada. Él lo que no sabía es que aquí era un otro nuevo continente, ¿verdad? Entonces, con los rumores que llegaron a España de las bellezas que habían en estas tierras, ¿verdad? De las riquezas que se habían, entonces muchos empezaron a poner sus ojos en estas nuevas tierras. Entonces empezaron a organizar huestes, ¿verdad? Y empezaron a decir, bueno, queremos ir allá, pero ¿quiénes fueron los que vinieron? Fueron personas empobrecidas, no eran personas de alto rango, sino que personas pobres y personas mayores de 30 a 45 años que aspiraban algún día a tener algún título en España, ¿verdad? Y como dijimos, el título solo se obtenía a través del dinero, ¿verdad? Entonces, esa era una de las ambiciones, porque no tenían educación, no tenían estudios, entonces jamás iban a poder tener una buena posición social en España. Entonces, fue cuando se incluyeron en esta aventura de venir a conquistar este nuevo continente. Las personas que vinieron en esa época, como menciono, no eran personas letradas, ¿verdad? Ahí se unieron labradores, se unieron campesinos, villanos, pero no villanos por ser malos, sino que villanos porque vivían en las villas, así se le llamaba en España, ¿verdad? Y se unieron también personas que no eran, su comportamiento social no era muy adecuado, ¿verdad? Ladrones también se unieron a esta conquista. Entonces viene y les dice el rey, ¿verdad? Bueno, les damos permiso de que puedan ir a conquistar en nuestro nombre, ¿verdad? Pero ustedes tienen que buscar el dinero. Nosotros solo les vamos a firmar las capitulaciones, los permisos, pero una parte de esa conquista, de esos bienes, vienen hacia nosotros. Por eso es que un 20% iba hacia los reyes y el otro 60%, ¿verdad? Hacia los que formaban las huestes o lo que formaban las compañías de conquista. Entonces, personas específicamente letradas no vinieron, ¿verdad? Y el descubrimiento de nuestro nuevo continente no fue planificado, sino que fue casual, porque Cristóbal Colón buscaba rutas para poder comerciar o poder tener un comercio con Asia, ¿verdad? Y en esas rutas se encuentra con este nuevo continente tan rico y tan llamativo para los españoles. Entonces, efectivamente, ¿qué motivó a los españoles a querer venir a nuestro territorio? Pues la grandeza, la riqueza, la avaricia, ¿verdad? El hecho de querer tener un título, de regresar triunfantes a España, ¿verdad? Y que le dieran un título de ya no pertenecer a la clase social baja, sino que a una clase social alta, ¿verdad? Aspiraba a ser reconocido y recordado en la historia, ¿verdad? Esa es una de las motivaciones. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Sí, de hecho, el deseo de la fortuna, ¿verdad? Que a los españoles les atraía bastante, les llamaba bastante la atención, el anhelo de ascender, no quedarse solamente en lo básico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los lleva a ellos a buscar nuevos horizontes, a buscar nuevas tierras, y pues caen a nuestro continente. Nuestro compañero Diego, que es también el moderador, pues está levantando la manita. Diego, ¿te escuchamos?
principalmente eso era lo que iba a contestarles, ¿verdad? El deseo de la fortuna. Ellos básicamente eran como unos piratas prácticamente, donde ellos querían escalar socialmente para poder ser alguien dentro de, valga la redundancia, la sociedad en España, la búsqueda de gloria y también poder propagar el evangelio era otro de las motivaciones para ellos. Claro, el propagar el evangelio, también la novedad, la curiosidad. De por sí nosotros, el ser humano es un ser que se caracteriza por ser curioso, por querer saber más, ¿verdad? Entonces eso es lo que le lleva a ellos también el tener a bien conquistar tierras americanas y el espíritu aventurero que desde el inicio de nuestra historia, ¿verdad? Los seres humanos lo hemos tenido. Bueno, y dando continuidad a nuestro foro y pasando ya al tema de la conquista como tal en Guatemala, quisiera formularles una pregunta. ¿Qué diferencia creen ustedes que existe entre la conquista y la colonización? Porque son términos muy diferentes, ¿verdad? No son lo mismo. Entonces, quisiera escucharlos. Sí, compañero Luis. Compañera, fíjese que yo pienso que conquista es de lograr algo por, ¿cómo le dijera yo? Por la fuerza, ¿va? Conquistar, ¿verdad? Por la fuerza. Y colonización cuando se vinieron propiamente a asentar aquí en estas tierras, ¿va? Vinieron a vivir, por decirlo así, establecerse en un lugar. Claro. De hecho, pues la conquista es eso, ¿verdad? Es la forma transitoria de venir y adquirir tierras, ¿verdad? Dependiendo cómo es el lugar, pues se va a hacer uso de la fuerza. De lo contrario, pues no, ¿verdad? Pero es algo transitorio, no es algo permanente. Ahora, la colonización sí ya es cuando un grupo de personas se instala de manera fija, permanente o todos los sinónimos que le queramos dar en un lugar. Veía la manita levantada de Carlos, si no estoy mal. Sí, estimada, eso le iba a responder, ¿verdad? Sobre la diferencia entre la conquista y la colonización, ¿verdad? La conquista es la toma de tierras con el uso de la fuerza, ¿verdad? En cambio, la colonización es establecerse en un lugar determinado, buscando el bien común, ¿verdad? Primeramente de la persona o el grupo de personas y sin hacerle daño a nadie, ¿verdad? Que no fue así como vinieron los españoles, ¿verdad? Claro, no fue de esa forma, ¿verdad? Uno buscando en los diccionarios, pues lo ve bien bonito, con letras que, expresiones diferentes a como nuestra realidad y nuestros antepasados lo vivieron, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Diego. ¿Tu audio está desactivado? Perdón, la conquista es la ocupación de un territorio, pero con el objetivo de poder extraer los recursos naturales del mismo. Esa es la conquista, ¿verdad? Sea de una forma, obviamente no pacífica, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la conquista. Y colonizar es instalarse dentro de un territorio o dentro de este mismo territorio, ¿verdad? Ya poder formar una colonia. Muchas gracias. Veía también la mano levantada de Bárbara, pero luego la bajó. ¿Ya no? Ok. Bueno, entonces ya vimos, Alba. Disculpa que interrumpa, no tiene mucho que ver en relación al tema. Solo quiero comentarles, compañeros, que la licenciada tuvo de nuevo problemas con la energía eléctrica. Dice que continuamos con el foro y si al terminar el foro ella no ha ingresado, pues entonces les voy a dar otras indicaciones que ella me participó. Disculpa, Nancy, ya puedes seguir. Muchas gracias, Alba. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta lo que nos dijo nuestra compañerita Alba.
Ya sabiendo muy bien la diferencia entre conquista y colonización y sabiendo que no es lo mismo, nos vamos a centrar y nos vamos a adecuar en el funcionamiento económico que hace que vengan los españoles acá a América, ¿verdad? Entonces quisiera ver sobre este tema, ¿qué opinan ustedes al respecto? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Disculpa. Sí, nos estamos ahora acentuando en cuanto al funcionamiento económico de la conquista, porque si bien recordamos en nuestra lectura y también dentro de las especificaciones que teníamos para poder empaparnos del tema, veíamos que esto de la conquista es una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden ustedes aportar en relación a esto, al funcionamiento económico que conlleva a que españoles vengan y conquisten tierras americanas? Sí, Jacqueline. Por lo que yo entendí, estaba leyendo de que como que los españoles obligaban a los indígenas a dar ciertas cosas, ciertos atributos, ¿verdad? Era como que de forma obligatoria, porque la palabra dice, ¿verdad? Deberá dar. Entonces, una de las tres cosas menciona acá que es tributo en hombres para continuar la conquista de otros territorios, tributo en oro, y decía que era repartido de acuerdo a lo estipulado en la capitulación, y también tributo en alimentos para el ejército invasor. Entonces prácticamente todo lo que ellos tenían, tanto de alimentos, oro y todo lo demás, pues lo tenían que dar para los españoles, y era obligatorio darlo, ¿verdad? Porque como ellos habían llegado a conquistar ese territorio, entonces ya lo estaban dando de forma obligatoria. Muy bien, excelente intervención. Jacqueline. Carlos. Sí, estimada, una de las excusas que pusieron los españoles, ¿verdad?, al presentarse ya acá en estas tierras, ¿verdad?, ellos sentían la necesidad, o más bien miraban a los mayas, ¿verdad?, como infieles. Dicen acá los documentos, ¿verdad?, que ellos miraban a los mayas como infieles y personas que necesitaban ser pacificados y convertidos a la fuerza al cristianismo. Esa fue una de las excusas de muchas que ellos utilizaron, ¿verdad?, cuando vinieron. Pero en realidad, ¿verdad?, ellos lo que vinieron a hacer, ¿verdad?, es a enriquecerse, ¿verdad?, con todas las denominadas riquezas, ¿verdad?, que tiene esta bella tierra de Guatemala. Excelente, muy bien, gracias. Carlos. Diego, tienes tu mano arriba, te escuchamos. Sí, básicamente en el aporte económico, lo que hacían estas empresas, firmaban un contrato con la corona, ¿verdad?, donde ellos, la corona les brindaba todas las cuestiones estas legales para que pudieran venir acá y se repartían esos gastos, donde era del 100%, el 20% era para la corona y el resto para estos capitalistas, ¿verdad?, que eran los que sometían a los indígenas. Gracias, Diego. Sí, y era lo que decía nuestra compañera Jacqueline, ¿verdad?, de que prácticamente obligaban a los indígenas a dar un aporte de lo que ellos realizaban a la corona, ¿verdad? Y no era de forma voluntaria, sino que era de una forma obligada, y había un documento en el cual ellos se fundamentaban, que era el requerimiento, y tenía pues diferentes tipos de alternativa, el tipo de alternativa A y B. Veo también la mano levantada de Leti. ¿Te escuchamos? Sí. Yo solo quería comentar de que recordemos que ellos también estaban mucho más avanzados, ¿verdad? Recuérdate que ellos tenían más implementos que aquí realmente los
América no tenía, ahora como por ejemplo las armas, ellos utilizaban también los caballos y eran cosas que aquí realmente no se utilizaba, ¿verdad? Entonces ellos tenían como cierta ventaja, por decirlo así, porque traían otro tipo de pensamiento también a lo que aquí en América estaba totalmente acostumbrado, era totalmente diferente. Creo que estoy bien o estoy mal, no sé. Perdón, se había trabado mi computadora. Sí, de hecho estás bien, ¿verdad? Si no era la fuerte, si no era como lo queremos decir, ¿verdad? Así de fuerza o por las buenas, ellos utilizaban la agresividad para poder obtener ese porcentaje que decía Diego, ¿verdad? El 20% que era para la corona y el 80% que era para los capitalistas particulares. Y como decía nuestra compañera Leti, tenían una gran ventaja con nosotros, porque nosotros, pues, nuestro tipo de armas eran lanzas, en cambio ellos ya venían encaminados con otro tipo de armadura diferente, ¿verdad? ¿Alguien más que desea aportar? Irma. Bueno, entonces, ya sea por las buenas o por las malas, siempre alguna de las dos partes resultaba perdiendo o resultaba ganando, ¿verdad? Al principio Daylin mencionaba que pues tomaban también a las mujeres como parte de pagos, si así lo queremos ver, pues también dentro de este proceso de funcionamiento económico también se da, ¿verdad? Ya sea tierras, mujeres, pues los españoles, los conquistadores, pues ellos era lo que decidieran, si ellos querían agarrar pues tierras, agarraban tierras, si querían agarrar mujeres, pues agarraban mujeres, ¿verdad? Lo que ellos en el momento quisieran o desearan de acuerdo a sus necesidades. Entonces siempre alguno de los dos resultaba perdiendo. Ahora sí, Irma. Sí, el funcionamiento económico lo hacían a través de años. Cosas alternativas. No se escucha, compañera. Perdón, que los dos estaban hablando al mismo tiempo, entonces la escuchamos primero a usted y luego a Diego. Sí que el funcionamiento económico lo hacían a través de engaños para quitarle tierras y las riquezas a los indígenas. Y con esto que dice nuestra compañera Irma, me surge una duda. ¿Creen ustedes que ha cambiado eso en los engaños y todo en nuestra actualidad? ¿Sigue o hemos evolucionado un poco? Quizás ya no sean españoles, ¿verdad? Pero, ¿qué opinan ustedes en nuestra actualidad? ¿Sí, Carlos? Pues, estimada, yo le iba a opinar, ¿verdad? Antes de proceder a responder lo que acaba de preguntarle, estamos hablando de la conquista, ¿verdad? De que, en lo que estudié yo, que dice que la conquista española del territorio de los mayas, dice que fue un conflicto prolongado que duró casi 2 siglos. Imagínense eso, casi 2 siglos. Y dice que fue por la tenacidad de la resistencia de los reinos mayas a la integración del imperio español, dice. Dice que los españoles no solo vinieron aquí, vamos a conquistarlos. Dice que ellos traían tecnología y tácticas que los nativos de esta tierra, ¿verdad? Nuestros antepasados carecían de todo esto, ¿verdad? Traían tecnología, como podemos ver, la rueda, es un invento que carecía.
traían caballos, hierro, acero, pólvora, y este fue un lugar muy hostil para los españoles, ¿verdad? Como los españoles eran así personas como podremos decir, delicados, ¿verdad? Entonces dice que ellos cuando vinieron acá, dice que sintieron y padecieron muchas enfermedades, ¿verdad? Porque vinieron a lo que le llamaron ellos el Nuevo Mundo. Entonces, en cambio, viéndolo por otra parte, ¿verdad? Los indígenas solo tenían lanzas, flechas. Se podría decir, ¿verdad? Que estaban en desventaja, ¿verdad? Entonces, y respondiendo la pregunta que usted nos hacía, que si hoy en día se da esto, ¿verdad? Yo pienso que sí, la sociedad está muy marcada, ¿verdad? El pasado se vuelve a repetir, ¿verdad? Lo podemos ver en las grandes empresas, ¿verdad? Cómo manejan personas con roles altos, manejan a los pequeños, ¿verdad? Es como el feudalismo, lo que hablábamos del feudalismo, que el feudalismo dice que con solo que nacieran, solo por el simple hecho de nacer entre las tres clases de clérigos, los que estaban divididas, ellos ya marcaban cómo iba a ser su resto de sus vidas, ¿verdad? Así pasa aquí hoy en día, ¿verdad? Ya los que le llaman hijos de mami y papi, ¿verdad? Ya nacen ellos en cuna de oro, ¿verdad? Y ya tal vez no tienen la experiencia ni las aptitudes necesarias para manejar altos puestos, pero como ya ellos ya nacen en esos lugares altos, ¿verdad? Se puede decir así. Controlan a los más débiles, si se podría decir. Eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias, Carlos, excelente aporte, y es ahí la importancia, ¿verdad? Lo que nos ha venido diciendo la licenciada, que debemos de conocer la historia para no repetirla, ¿verdad? Es la importancia de poder leer, tener cultura de qué es lo que pasó antes de que nosotros estemos acá, ¿verdad? Que tenemos un pasado para evitar el poder repetirlo, ¿verdad? Veo la mano levantada de la licenciada, ¿la escuchamos? Gracias. Perdón, me perdí un poquito, ¿verdad? Por la situación, pero espero meterme al contexto nuevamente por lo que escuché que hablaba Carlos. Pues en ese proceso de la conquista, cuando Pedro de Alvarado viene a nuestro país, ¿verdad? Se le hace fácil poder conquistar a los nativos mayenses o guatemaltecos, por lo que las razones que ya Carlos mencionaba, ¿verdad? La superioridad de las armas, porque España venía de guerras y en esas huestes venían incluidos soldados, ¿verdad? Que querían esas riquezas, pero también porque ya conocía las tácticas, porque Pedro de Alvarado, antes de venir a Guatemala, su estadía fue en México, ¿verdad? Ahí era donde él estaba en México. Entonces, como recuérdense que la área mesoamericana compartía ciertas características culturales, ciertos oficios, entonces él como que ya conocía las tácticas de guerra, ¿verdad? Entonces se le hizo fácil venir aquí a Guatemala, incluso cuando Pedro de Alvarado viene a Guatemala, trae mayas mexicanos, ¿verdad? Indios mexicanos que le guían el camino, ¿verdad? Porque recuérdense que ya habían mapas, ya había transacción comercial entre Mesoamérica, entonces le guían y se le hace fácil llegar y derrotarlos porque ya conocía sus tácticas, ya sabía que muchos optaban por hacer hoyos, ¿verdad? Y poner trampas ahí, ¿verdad? Otros, los xincas, por ejemplo, lanzas envenenadas. Él ya conocía
todas las tácticas, y hubo mucha matanza porque para él era más fácil matarlos, ¿verdad? Y que no le hicieran atraso en el camino. En cambio, las tácticas de los mayas eran prisioneros, ¿verdad? Para poder negociar con ellos y poder evitar este proceso de la conquista. No sé si en ese periodo que me perdí, pero en ese proceso, pero a mí me gustó mucho una parte donde todavía nosotros los guatemaltecos somos así, ¿verdad? Que siempre estamos poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Para herir y para lastimar más, ¿verdad? Y eso viene desde esa época. Estaba yo leyendo este proceso de la historia, y cuando los españoles llegan a México, que ahí es donde se establecen con Hernán Cortés, se me va la palabra, los quichés iban a México a molestar a los mayas quichés. ¿Me escuchan? Ay. Sí, licenciada, sí la escuchamos. Bueno, en lo que retorna la licenciada, vamos a continuar. En este segundo trayecto, nuestro compañero Diego nos va a seguir moderando. Buenas tardes, compañeros. Pues la verdad no sé qué tanto ha hablado Nancy, porque yo solo escucho que estaba pregunta, no sé si solo habló del capítulo 10, de qué hemos platicado, porque yo me conecté tarde porque tuve un inconveniente con mi internet, pero cuéntenos por ahí cómo está la situación, de qué podemos platicar, de qué quieren platicar, qué capítulo vemos o cómo está el asunto. De hecho, vamos en el capítulo 10, estamos en el inciso de las expediciones, cómo era la organización y los elementos que utilizaban pues, los españoles al momento de venir a tierras americanas, como lo decía la licenciada, ¿verdad? El primer filtro no era acá Guatemala, sino que estaban en México y eran dirigidos por Hernán Cortés, que luego viene y pues manda a Pedro de Alvarado acá a Guatemala. En eso vamos, Diego. Bueno, continuemos entonces. Por ahí hay un tema también que es un poco bastante interesante, que era la visión que tenían los indígenas en ese momento dentro de la conquista, ¿verdad? Había un momento donde hasta ellos pensaban que cuando veían a los jinetes y al caballo, pensaban que eran una misma persona. No sé cómo podemos ahí seguir ahondando ese tema, ¿verdad? ¿Qué les parece esa situación? ¿Qué consideran ustedes que pensaban o qué pensaríamos nosotros ahorita al ver alguna cuestión novedosa o nueva para nosotros, ¿verdad? Adelante, Carlos. Sí, estimados, es muy interesante este tema, ¿verdad? Realmente el proceso de la conquista de Guatemala, ¿verdad? Es algo muy interesante. Todos sabemos, creo que todos aquí sabemos la historia de Tecumumán, ¿verdad? Historia que hasta hoy en día hay muchas fuentes que dicen que no fue cierto, otros dicen que sí. Yo estudiando un poco en el tema de la conquista, encontré otro personaje, no sé si ustedes han oído de Caibil Balam. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre él? Pues era un príncipe. Así es, estuvo en los linderos en Huehuetenango, ¿no?
Sí, Era un príncipe, exactamente. exacto. A diferencia de la historia que todos conocemos de Tucumán, este príncipe, él sí se vengó de los españoles y nunca fue capturado. Me llamó mucho la atención esa historia, ¿verdad? Y por eso nosotros hoy en día vemos que la nación, ¿verdad? Guatemala tiene sus fuerzas, Policía Nacional Civil y sus fuerzas de contingencia, lo que es los premium, se podría decir así, el Ejército de Guatemala, y entre el Ejército de Guatemala hay rangos también, ¿verdad? Y están los caibiles, ¿verdad? Hombres, rienda de hombres, para ganar ese título de caibil, es un entrenamiento, no sé si alguno de ustedes sabe un poco de este curso, ¿verdad? El curso caibil. Pero a lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice que este personaje, Caibil Balam, en la lengua mam, significa el que tiene la fuerza y la astucia de dos jaguares. Fue un príncipe del reino mam e hijo del gran Acab. Les dejo este aporte como dato interesante porque me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque yo solo sabía la historia de Tucumán, ¿verdad? Que fue derrotado a mano de los españoles, defendiendo sus tierras, ¿verdad? Pero sí me llamó mucho la atención esto de Caibil Balam. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, Carlos. Efectivamente, es uno de los personajes que también están dentro de la historia, junto con Tecumán. Hay otro personaje también, no sé si ustedes o alguien me pueda aportar algo, o alguien tiene conocimiento, también está Atanasio Tzul. Alguien que tenga algún conocimiento o sabe qué hizo Atanasio Tzul dentro de la historia. Creo que nadie conoce a Atanasio Tzul. Atanasio Tzul, Yo solo conozco la plaza. no conocen un poco de la historia de él. Solo conozco la calzada. Pues en honor a él, ¿verdad? Él fue uno de los del pueblo quiché que defendió el no pagar impuestos a la corona española. Ese fue de los principales acciones que hizo Atanasio Tzul. Por ahí vi la mano levantada de Irma. Cuéntanos, Irma. Sí, que es un personaje totonicapense que se levantó para no estar como sujeto a la corona de todas las cosas que con ellos cometían. Y en cuanto a lo que dijo el compañero Carlos, de lo que sufren los caibiles o que pasan los caibiles, que es supervivencia, que pasan muchos cursos, ¿verdad? Y creo que a eso se refería él al personaje que hablaba ¿cómo es? De Balam. Únicamente, compañero. Muchas gracias, Irma. Por ahí Con respecto a vi la mano levantada de Lady, creo que es, ¿verdad? Sí, Atanasio Atzul era una figura representativa para los mayas, como un líder de los mayas. Solo. Muchas gracias, Lady.
también Luis creo que vi que tenía la mano levantada. Sí, compañero. Este indígena Atanasio Sul, él también quería un poco de poder, ¿verdad? Eso era lo que él quería. Entonces me parece que él instauró un gobierno, ¿va? Pero poco tiempo. Y posteriormente fue derrotado, ¿va? ¿Sí? Eso es lo que sé yo. Totalmente, Luis. Esa fue la característica principal de él, ¿verdad? Que en la cual él quería que no se le diera ese impuesto a la corona, pero él de ejercer ese poder dentro de... Por eso es de que a él o sea, él no es como tan conocido dentro de estos personajes dentro de nuestra cultura, por la misma situación, ¿verdad? En la cual él quería solamente obtener poder dentro de aprovechando estas situaciones. Por ahí la mano levantada alguien más, no sé, Andrea, creo. Cuéntanos, Andrea. Sí, compañero, eso era lo que yo iba a decir, que según lo que yo leí, Atanasio Tzul derrotó a los líderes españoles de su localidad y él se quedó, digamos, como representante en el poder durante 29 días. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Andrea. Por ahí creo que estaba Carlos también. Sí, estimados, es muy bonito. Eso yo les iba a comentar, ¿verdad? Que me encanta esta clase, ¿verdad? Porque son cosas que no se nos cuentan en el día a día. Héroes nacionales que lucharon por nuestra patria, defendieron sus pueblos. Este tipo que estábamos mencionando, Kaibil Balam, es un ejemplo, ¿verdad? De gallardía, ¿verdad? Y coraje, en que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Es como uno de padre de familia tiene que brindarle a su familia estabilidad, seguridad, educación y muchas cosas más. Entonces podemos ver aquí a un hombre luchando por su pueblo, luchando por su tierra, el cual nunca fue apresado. Él sí se vengó, está escrito en la historia, al indagar en la historia, ¿verdad? Él sí se vengó de los españoles por lo que habían hecho en varias partes del país. Entonces, eso les quería comentar, ¿verdad? De que esta clase es muy interesante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de cosas en que casi no, ejemplo, de nivel primaria, básico, diversificado, casi no se nos habla, ¿verdad? De esto. Entonces, es muy importante saberlo, ¿verdad? Y tomar todo lo bueno que nos deja estos líderes a nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque a veces vienen ideologías de otros países y nos ponen, es que fulano de tal es un gran hombre por esto y esto, pero ¿por qué no vemos nuestros grandes héroes nacionales, verdad? Tomamos como ejemplo y nos sentimos orgullosos de nuestra patria, ¿verdad? Es lo que yo quería aportar. Carlos, no sé si Luis quiere aportarnos algo o se quedó con la manita levantada. Yo digo que se quedó con la manita levantada. Muy bien, ahora bien. Ahora conociendo personajes, aparte de Tecugumán, que obviamente es el que la gran mayoría conocemos o todos conocemos. Ahorita platicamos de Kaibil Balam, que nos comentaba Carlos, platicamos un poquito de Atanasio Tzul, que es otro personaje también importante. Por ahí, no sé quién mencionó una parte que decía, ¿realmente existieron? ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Será que sí? ¿Existieron en esta parte? O sea,
¿tuvimos este tipo de eventos en su momento? Sí existieron, compañero. Pues definitivamente sí existieron. El problema es que en nuestro proceso histórico, ¿verdad? Nos han querido hacer notar no solo a Guatemala, sino que a toda Latinoamérica como personas tontas, ¿verdad? Como personas incapaces en ese periodo. Entonces, por eso es que no le dan mucho el realce a estos personajes y se enfoca más en los personajes españoles, ¿verdad? Porque en esa época ellos eran los inteligentes, ¿verdad? O sea, a los mayas los veían como personas ignorantes, pero realmente no era así. La diferencia es la cosmovisión que cada cultura tenía, ¿verdad? Porque Diego hacía la pregunta del nahualismo, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando era niña, ¿verdad? Y escuchaba estos temas, una vez mi tío, yo iba bien emocionada contando lo que había pasado con Tecumán, ¿verdad? Porque es el personaje más conocido. Y yo me recuerdo que él se rió y dijo, ay, no, dijo, es que Tecumán era bien tonto, dijo, ¿verdad? Porque ¿cómo se le ocurre matar al caballo, verdad? Entonces, yo me quedé con eso, ¿verdad? Pero nunca pude contestarle porque no tenía el criterio que ahora tengo, ni el conocimiento de la historia, ¿verdad? Pero realmente no fue que fueran tontos, era porque su cosmovisión, su cultura, sus creencias, ¿verdad? Así eran, y ellos creían, ¿verdad?, que ellos tenían un alma protectora, y en este caso era el caballo, ¿verdad? Y que si mataba al caballo, lógicamente, iba a morir también Pedro de Alvarado, ¿verdad? Lamentablemente, pues no fue así, ¿verdad? Porque imagínense cómo se sintieron nuestros mayas, nuestros indígenas, de ver que los españoles violaban, robaban, hurtaban, mataban, y había tantos rasgos de violencia y que sus dioses no respondían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentían ellos? ¿Verdad? Y también ver el lado también positivo, por decirlo así, ¿verdad? Que a esta mezcla que se dio entre los españoles y los americanos y los guatemaltecos en este caso, pues tenemos parte de nuestra tradición cultural también, ¿verdad? Recuérdense que los españoles venían a conquistar en nombre de Dios, ¿verdad? Por la fe católica, ¿verdad? Y utilizaban para toda la iglesia. O sea que para los mayas era horrible, para los españoles era horrible ver que los mayas hicieran sacrificios humanos, ver que hicieran sacrificios de animales, pero no era horrible matarlos, castigarlos, ¿verdad? Robarles, quitarles sus tierras. Para eso no era horrible porque siempre estaba Dios, ¿verdad? Y ellos decían incluso en una de esas parábolas, ¿verdad? Que vieron al apóstol Santiago, ¿verdad? Que los protegía contra las guerras. Entonces, siempre estaba mezclada el mito religioso, ¿verdad? La parte religiosa, ¿verdad? Pero realmente eso nos deja mucho que desear. No quiero entrar en temas de religión, ¿verdad? Porque cada uno conoce su fe, ¿verdad? Tiene su fe, pero es tan desastroso, perdón, ¿verdad? Ver que la religión, Dios se puso primero para poder conquistar a aquellas personas que no tenían el conocimiento que el resto tenía. Gracias. Y vemos Sí, muchas gracias, que licenciada. ambos... Y precisamente lo que... Lo siento, Nancy. Y vemos que ambos grupos, ¿verdad? Tanto los españoles como los mayas se regían por un dios o por los dioses, en caso de los mayas, ¿verdad? Por los dioses y los españoles por Dios, ¿verdad? Porque lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ellos, según su nahual, era que pensaban y en su mente decían que si mataban al caballito, automáticamente el jinete iba también a morir. Y no fue así, pero ellos estaban esperanzados y tenían su fe puesta en sus dioses, ¿verdad? Caso contrario a los españoles, todo lo hacían en nombre de Dios, no importando las consecuencias de personas, etcétera, que podían a bien tener, ¿verdad?
También en la actualidad, lo que tú preguntabas, Diego, ¿verdad? Si existen, claro que existen. Tecumumán fue un guerrero indígena, ¿verdad? Lo que tal vez nos han formulado y nos han vendido la idea es que lo del ave nacional, el pechito, ¿verdad? Que por eso está teñido de rojito, pero es las leyendas. Incluso en el libro también menciona a Celso Lara, si no estoy mal, uno de los libros que él tiene, en donde habla sobre eso. Entonces, con tal de vendernos o darnos una idea de esta historia, pues tal vez no la han confundido, porque dentro de los escritos en donde ha quedado base qué fue lo que sucedió, es pues una metáfora, ¿verdad? ¿Cómo es que Tecumumán se convirtió? Que era un ave que se iba desplomando, pero no porque estuviera el ave nacional como tal, sino porque ellos así lo veían, que su príncipe, el quien dirigía, pues se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces son las palabras que se utilizan, pero pues no lo han hecho ver así. Y es lamentable también ver cómo en algún momento pues nosotros nos hemos creado esa idea, ¿verdad? Que lo que decía la licenciada, tal vez han hecho creernos que han hecho verlos como tontos, pero no es así, sino que nuestra cultura, nuestra forma de querer interpretar las cosas es diferente, ¿verdad? ¿Diego? Y precisamente pasa por dos cuestiones. Primero, lo que decía la licenciada, en esa parte que nos hacen ver como tontos, ¿sí? Pero eso viene, por ejemplo, desde el requerimiento, ¿verdad? El cual ellos venían y nos leían y nos decían un montón de cosas y nadie comprendía nada, ¿verdad? Porque obviamente el idioma que ellos tenían no era el mismo al de acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde ahí ellos vienen con esa situación. Aparte de lo que tú mencionabas, y es una palabrita bien importante, es una leyenda, ¿verdad? ¿Qué son las leyendas? Acá tenemos cientos de leyendas, ¿verdad? Por eso les hacía como que el comentario, ¿verdad? Yo entiendo que sí existe y sí existió y todo el asunto, ¿verdad? Pero por eso vienen estas cuestiones de las leyendas, ¿verdad? Tantas leyendas que tenemos nosotros en Guatemala. Entonces, precisamente por eso venía la pregunta, ¿verdad? Por la leyenda de que se posó el quetzal y se tornó de rojo y lo que todos sabemos, ¿verdad? Entonces, ese era el comentario, ¿verdad? Que por eso nos hacían ver en esa parte y lo de la leyenda, ¿verdad? Sí, Carlos. Sí, estimados, para ir agregando Carlos, al tema, ¿verdad? Como les decía, para ir agregando al tema, ¿verdad? De que fueron casi 2 siglos de lucha continua, ¿verdad? Entonces, esto nos demuestra que nuestro pueblo es un pueblo luchador, no un pueblo cobarde. Es un pueblo que defiende su tierra. Está escrito, impregnado, y muy sabia la persona que escribió el himno nacional, en una estrofa que dice: libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará, que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto, dice, que esclavo será. Entonces, empapémonos de esto, estimados. Esta clase es muy, muy bonita, historia de Guatemala. Nos hace ver los orígenes de nuestra cultura. Somos un pueblo guerrero, un pueblo luchador. No somos personas como ellos nos quisieron ver en su momento, sin conocimiento, y personas que fuimos derrotados tan fácilmente. Fueron 2 siglos de lucha continua, estimados. Quería hacer énfasis en ese punto. Gracias, Carlos. Leti, ¿tienes tu mano arriba? Sí, bueno, yo solamente cuando estaban hablando iba a decir que sí, que nosotros también somos, que recordamos, ¿verdad? Que también somos un pueblo luchador y que recordemos que ellos también, los mayas, cuando realmente estaban acá,
ellos se imaginaron, y no es que seamos tontos, ¿verdad? Recordemos de que así como nosotros ahorita nos abarcó la tecnología y el COVID, que realmente nosotros pensamos, los maestros realmente no queríamos tomar ese control de la tecnología, ¿verdad? Y realmente no era porque no quisiéramos, sino que realmente muchas veces nos daba como que miedo, ¿verdad? A avanzar un poco más. Y era como cuando ellos venían y traían también armas, traían caballos, traían otras cosas que nosotros realmente, ellos no estaban acostumbrados a verlo, empezaron a luchar y a ver cómo ellos realmente luchaban para que ellos no tomaran todo el control. Más sin embargo, fueron muchos años, como decía nuestro compañero Carlos, ¿verdad? Entonces, no es que muchas veces seamos tontos, no nos queramos ver así, pero las personas así lo quisieron ver. Y era como nosotros igual, ¿verdad? Nosotros muchas veces por la tecnología, cosas así, no queríamos. Y también recordemos que ellos también traían otros frutos. Ellos también querían ser parte de acá, de llevarse nuevas cosas. Por ejemplo, frutas, vegetales, y tomar esa parte, ¿verdad? Y también nos trajeron a nosotros ciertas cosas, ¿verdad? Pero más que todo lo idealizan así, pienso yo, y nos miran de esa forma porque ellos quieren ser más. Ellos querían ser más que nosotros, ¿verdad? Solamente esa era mi parte. Sí, y citando esto que dices tú, Leti, cuando hablábamos esto de la motivación de los conquistadores, el anhelo de ascender, el anhelo de ser superiores, ¿verdad? Es lo que les lleva a ellos el venir y en algún momento hacer sentir a nuestros antepasados de esa forma, ¿verdad? Claro está que no lo eran, pero en ese proceso de no tener las armas, de no tener los materiales necesarios, ¿verdad? Es ahí donde en algún momento se genera cierta confusión. Lo que tú decías con esto del COVID, de igual forma, ¿verdad? Nosotros no teníamos esas herramientas, esas aptitudes, pero nos lleva a innovar, a hacer un cambio, a buscar opciones, y me imagino que en su tiempo los que nos antecedieron hicieron lo mismo, buscaron esas formas cómo defenderse, porque no era defenderse a Tecunumán, a Tanaciotzul, sino que era defender a todo un pueblo, a todo un país, y que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y con esto, pues ya nosotros también vamos cerrando nuestro foro, ¿verdad? Y quisiéramos escuchar a unos compañeros que nos deja esto de la conquista a nosotros, y por qué es importante que lo estudiemos, lo conozcamos y lo sepamos. Leti, luego Bárbara y por último Samantha, que es el orden que veo las manitas arriba. Yo pienso que es algo que tenemos que no solamente nosotros guardarlo, sino que también la historia, que nosotros de dónde venimos, ¿verdad? Y realmente decirlo cómo realmente fue, porque muchas personas no lo dicen, ¿verdad? Sino que realmente solo seguían por lo que dice un libro o porque lo que dicen las demás personas, y realmente no investigamos. Y entonces el problema es ese, ¿verdad? Si lo que nos dijo cierto compañero, si nos dijo cierta, y solo medio buscamos y no realmente exploramos. Entonces la historia es muy bonita, como decía Carlos, ¿verdad? Es muy bonita, pero sí tenemos que explorar, y realmente si nosotros somos docentes, ¿verdad? Realmente decirlo como fue, ¿verdad? Para que así lo podamos replicar, ¿verdad? Solo eso. Muchas gracias, Leti. Bárbara. Bueno, pues yo después de todo esto, ustedes saben lo que sabíamos de primaria, ¿verdad? Teníamos en mente. Y lo mismo que creo que hemos dado a nuestros niños, ¿verdad? Pero en realidad, llegar a fondo de esto, yo como en lo personal, yo me estoy como aferrando y asegurando más de mis raíces, ¿verdad? Porque yo me pongo en el lugar mucho de la gente, y yo me pongo a pensar en el dolor que padecieron ellos, ¿verdad? Imagínense defender a sus mujeres, a sus hijas, ¿verdad? Cuando todo esto pasó, ¿verdad? Que no estaban impotentes con todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, yo creo que me aferro más a mis raíces, ¿verdad? Me enorgullezco más todavía. Y, pues, como dice la compañera, ¿verdad? Conocer bien
indagar más y para saber más de nosotros, de nuestro país, ¿verdad? De nuestras tierras, y pues estar más seguros de lo que en realidad fue, ¿verdad? No, porque decirlo es fácil, como dice la licenciada, ellos no conquistaron, ¿verdad? Aquí había gente, ellos vinieron solamente a robar, ¿verdad? A eso nada más. Y mucha gente los alaba, ¿verdad? A veces, ay, los españoles nos conquistaron, y en realidad están muy equivocados, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto, pues, somos muchos los que hemos aprendido con esto, y pues yo creo que nos falta más, mucho más, ¿verdad? Y pues, muchas gracias por eso, sí, licenciada, muchas gracias por esta enseñanza, ¿verdad? Y ponernos en la línea correcta, ¿verdad? Solamente. Gracias. Gracias, Bárbara. Samantha. Gracias, yo solamente quería agregar, pues como siempre ha persistido, ¿verdad? Aparte del tema del poder económico, siempre lo que se ha elevado más ha sido el poder, ¿verdad? Como tal, tener en este caso, pues, como bien decía la licenciada, ¿verdad? Cuando ellos venían, no sabía que venían para acá, pero cuando ellos se dieron cuenta en el primer viaje que lo que había aquí era mucha riqueza, regresaron ante la corona para dar su primer informe, ¿verdad? Y fue cuando ellos pidieron más, digámoslo así, más hombres y más gente para venir a dominar, porque ellos se dieron cuenta que con el primer viaje no iban a poder dominar todo lo que había acá, porque había demasiado, ¿verdad? Entonces fue cuando, de cierta manera, como también lo recalcó la licenciada, que vinieron con gente, pues, que incluso era gente, pues, que no tenía conocimiento de ser buena persona, ¿verdad? Entonces, eso era lo primordial cuando ya se dieron cuenta que ya se mezclaban tierra y poder, no tanto, el poder también de comercio que ha dominado desde siempre también, ¿verdad? Lo podemos ver mucho también en las historias otomanas, ¿verdad? Cuando, o sea, se da cuenta también todo eso, que cuando ellos van a conquistar, lo primero que ellos van viendo es el poder como tal para dominar el espacio, pero la tierra también, ¿verdad? Ha sido muy peleada en la historia. Entonces, y sigue hasta el momento, ¿verdad? Creo que en su momento, pues, los mayas, como bien lo han recalcado ustedes, no tenían tanta tecnología, mas sin embargo su inteligencia era mucha, pero sí había mucha ignorancia también, ¿verdad? Sí, yo siento, pues, lamentablemente, ¿verdad? A veces tenemos el conocimiento, pero no lo sabemos ejercer, ¿verdad? Es lo que nos está pasando hoy en día en Guatemala, como bien lo han dicho muchos de ustedes, ¿verdad? O sea, se pone a Dios en primer lugar, como la famosa frase, ¿verdad? Dios bendiga a Guatemala, cuando sabemos que nos están haciendo mucho daño en todas las áreas, ¿verdad? Económicas, sociales, familiares, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí, o sea, no tenemos que regresar a una historia, tal vez, o sea, esto sí es un curso, está muy lindo pero lo estamos viviendo aún ahora, porque recientemente vinieron a saquear Guatemala, ¿verdad? Que fue el Mirador. Podemos ver desde ahí que todavía seguimos gobernados por entes más altos, ¿verdad? Que venden nuestra patria a espalda de nosotros, y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso. 360 piezas de pura cultura maya que nos pertenecía se fue para Viena, ¿verdad? Entonces es triste ver que todavía nos siguen saqueando, todavía nos siguen dominando por medio de siempre los ente político, ¿verdad? Porque entran igual, como un ladrón entra a una casa, ¿verdad? A oscuras, silenciosas, se llevan las cosas que quieren y luego, entraron a la casa y se nos llevaron todo. Entonces creo que sí es muy lindo el curso, pero que también poner mucho énfasis que todavía lo seguimos viviendo y que debemos de despertar como Guatemala, ¿verdad?
Gracias. Gracias, compañera Samantha. Ya vamos a ir concluyendo con Luis y luego regresamos con Diego. Sí, compañera, fíjese que si nos ponemos a ver detenidamente, por ejemplo, en el tiempo de la colonia, hay familias que vienen desde ese tiempo y están hasta nuestros días, ¿va? Y esas son las familias poderosas. Esas son las familias poderosas que incluso en aquel tiempo estuvieron en la política y hoy siguen estando en la política. Y ellos son los que han logrado poder a base de ello, ¿ah? Y si nos damos cuenta, ellos eran de origen español, ¿ah? O sea que los españoles en sí no vinieron a dejar nada bueno, ¿ah? Solo cosas malas. Familias de apellidos famosos que hoy los miramos todavía metidos en la misma política y logrando el poder, ¿va? Eso pienso yo, ¿va? Pero sí es una realidad. Gracias, compañero. Gracias, Luis. Alejandra, Alejandra creo que quiere hablar todavía. Le vamos a dar un par de minutos. Perdón. No sé si me escuchan. Sí. Sí, gracias. Fuerte y claro. Gracias. Sí, yo quería aportar, la verdad es que analizándolo bien, yo no veo la historia como algo bonito, porque en realidad fue triste, fue desgarrador. En realidad no le puedo llamar bonito porque nos vinieron a invadir, ¿verdad? Yo no le llamaría, en lo personal yo no le llamo conquista, sino fue una invasión, fue un robo, nos robaron nuestra identidad. Y incluso, como mencionaban, hasta el día de hoy, pues las grandes empresas los tienen descendientes de españoles e incluso alemanes, ¿verdad? Y pues solo recordar eso, ¿verdad? Que al menos, en mi opinión, no es una conquista, sino fue una invasión, ¿verdad? Lo que vinieron a hacer los españoles y también incluso los alemanes. Muchas gracias, Alejandra. Pues sí, creo que cada una de las conquistas al final es nuestra historia, ¿verdad? Estamos hablando de esta de Guatemala, pero si hablamos de cada uno de los lugares en donde ocurrió, no solo en nuestra cultura, sino en otras culturas, ¿verdad? Básicamente siempre va a ser lo mismo. Una conquista es así, ¿verdad? Es fuerte, hay mucha sangre, duele mucho, ¿verdad? Entonces, tocaban un punto bien importante que ha pasado por los siglos de los siglos, por cada uno de nuestros procesos que hemos estado, que creo que es nuestro principal factor, pienso yo, a mi consideración, no sé, ustedes me dirán después, pero que a veces pecamos en ser o mucho o poco ignorantes en un montón de situaciones, ¿verdad? En las cuales nosotros somos muy permisibles en dejarnos dominar de cierto grupo, cuando en nosotros está el cambio, ¿verdad? Nosotros podemos y tenemos esa opción, esa posibilidad de poder lograr ese cambio, ¿verdad? No sé, creo que Samantha mencionaba esa parte, ¿verdad? Que seguimos con lo mismo, con ese proceso, ¿verdad? Cada 4 años es lo mismo y estamos en lo peor, ¿verdad? Entonces, creo que las armas las tenemos nosotros, la capacidad la tenemos nosotros y podemos lograr buenas cosas haciendo ese cambio, ¿verdad? Entonces, le agradezco a cada uno de los que participó con nosotros, que pudo estar con nosotros opinando, a los que pusieron atención, pues espero que haya sido que puedan haber tenido algún conocimiento, que hayan podido llevarse a algo, ¿verdad? De toda esta historia que es nuestra. Y de verdad, muchas gracias por el apoyo a todos, por todos los que participaron. Gracias, Nancy, por tu colaboración, y muchas gracias, licenciada, por la oportunidad, ¿verdad? Por el tiempo. Pues no sé, dejo a la licenciada ya por la hora, ella
dispondrá si seguimos platicando o no, y pues ella nos comenta. Muchas gracias a todos, compañeros. Bueno, gracias chicos a todos, ¿verdad? Ya vieron que cuando se participa se puede hacer algo bueno, ¿verdad? Pero ustedes estaban muy calladitos al principio, los demás, ¿verdad? Los del foro, porque los panelistas estaban bien preparados, bien listos. Felicitaciones para todos, para los panelistas, para el foro, porque se ve que sí leyeron, que sí estudiaron, porque solamente así le vamos a sentir el sabor a la historia, ¿verdad? Esa es la única manera. Y para terminar, ¿verdad? Y concluir esta clase, pues definitivamente, ¿verdad? Tenemos que conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Lamentablemente, nuestra cultura ha sido una cultura que se sigue repitiendo error tras error, ¿verdad? Que esperemos en Dios que algún día con la educación, que la educación cambie todo, ¿verdad? Y que tengamos un país diferente. Pero para eso tenemos que empezar nosotros mismos, ¿verdad? Hacer el cambio nosotros como personas. ¿Por qué como personas? Porque aunque lo veamos una cosa tan sencilla, pero estamos abusando de otra persona cuando discriminamos, cuando no somos empáticos con nuestros compañeros, cuando no los apoyamos, cuando no nos tenemos solidaridad con el dolor ajeno, ¿verdad? Entonces seguimos siendo parte de esa cultura española. Seguimos siendo personas que no tenemos sentimientos ni emociones ante los demás. O el simple hecho de agarrar un simple lapicero, ¿verdad? Saber de quién es y no entregarlo. Estamos siendo como los españoles, ¿verdad? Seguimos cayendo en el mismo camino. O sea, son acciones chiquitas, pero que pueden hacer la gran diferencia, ¿verdad? Un ser con valores, un ser con ética, que nos permita ser cada día mejores para nuestra bella Guatemala. Entonces, con esto termino. Ya les dejé allí el ensayo, va a ser de la primera unidad. Este tema no hay necesidad de meterlo en el ensayo, se los voy a dar en el segundo parcial, que ya está muy pronto porque los sábados van así con ustedes, empezamos tarde, ¿verdad? Entonces, ahí está el parcial. El parcial, chicos, no me copien ni me peguen, así como lo hicimos aquí, contado, platicado, lo que entendemos, lo que comprendemos, se hace el ensayo. Ahí están las indicaciones de cómo se quiere el ensayo, ahí ya les dejé la tarea, pero sí quería preguntarles antes, a todos van a ser con la siguiente unidad, no vamos a ver los pueblos porque mal que bien ya los tocamos un poquito, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir al tema de los justos títulos, donde vamos a ver un poquito las encomiendas, las capitulaciones que ya las mencionaron acá, pero me van a hacer un cómic, ¿verdad? Y un cómic va a ser expuesto, y yo tengo al grupo número 4 para que exponga el cómic. Todos van a hacer el cómic, ¿verdad? Todos se los voy a calificar, pero solo un grupo lo va a exponer. Pero como hay personas que tienen habilidades, yo pregunto, dentro de los grupos que quedan, ¿verdad? Porque ya expuso el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Entre el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si el 4 considera que tiene la habilidad como de poder exponer el cómic, porque para poder exponer el cómic tenemos que hacer los sonidos, ¿verdad? Onomatopéicos que hay en el cómic, ¿verdad? O si considera otro grupo que él lo puede hacer, que conoce las habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dicen, ¿verdad? Entonces, si yo dominara esa área, yo dijera, bueno, ¿verdad? Yo lo hago, ¿verdad? Entonces, que cada quien me diga, entonces puedo dejar al grupo 4 para después si otro grupo acepta exponer el cómic. Y si no, pues le tocó al grupo 4, ¿verdad? Y tiene que ver cómo le hace para exponer el cómic. ¿Estamos bien ahí o hay alguien que considera que tiene esas habilidades para exponer el cómic de los presentes? ¿No? Bueno, entonces, grupo número 4 le toca que realizar la parte del cómic. ¿Sí, Irma? ¿El cómic, licenciada, se va a hacer en base a lo que ya leímos o otros capítulos adelante? Ahí están ya los capítulos. Dije que bueno. es el bloque número 3. Gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos el otro sábado, primero Dios, ¿verdad? Ahí vamos adelantando con la lectura para poder nosotros acá dentro de la clase comentar, ¿verdad? Entonces, bendiciones para todos, que Dios les bendiga. ¿Sí, Jacqueline? Perdón, solo confirmando, son, digamos, 3 tareas las que tenemos, ¿verdad? Porque vi que también decía hoja número 2. Sí, esa hoja la pueden hacer desde ahorita,
¿verdad? Ese es del tema que acabamos de desarrollar, antes de que se les escape algo, ¿verdad? Está fácil la hojita de contestar, es sobre el tema que se desarrolló en esta clase, ¿verdad? Es como que la parte de la evaluación, ¿verdad? Ver qué comprendimos del tema, si realmente vimos y conocimos un poco del tema, ¿verdad? De los términos que se utilizaron en el desarrollo de la exposición. Bueno, entonces, gracias Omeidi, gracias Diego, ¿verdad? Les agradezco mucho el apoyo, felicitaciones, muy bien, ¿verdad? Así se hace, ¿verdad? Ya se están preparando, ¿verdad? Para dar clases, ¿verdad? Entonces, bendiciones para todos, feliz tarde, que descansen. Feliz tarde. Feliz tarde.